La calle resonaba con el eco de las sirenas y el bullicio de una multitud agitada. El inspector Javier Márquez encendió un cigarrillo, observando cómo los cordones policiales trataban de controlar la situación. Las luces azules de los coches patrulla parpadeaban, bañando las fachadas del Banco Central con un brillo que, en aquella mañana de mayo de 1981, presagiaba un día largo y lleno de tensión. Para Javier Márquez, esta era una de esas llamadas que te llegaban al estómago antes de que alguien siquiera terminara de hablar. Con 2 décadas en la Policía Nacional, el inspector había sido testigo de más crisis de las que podía recordar. Pero la atmósfera de la ciudad había cambiado desde el intento de golpe de Estado en febrero. La inestabilidad y el miedo parecían flotar en el aire, pegajosos como el humo de su cigarrillo. Ahora, la policía estaba de nuevo en el ojo del huracán. «Javier, te necesitan al frente», murmuró Raúl Ferrer, el joven subinspector que lo acompañaba en las primeras filas. Márquez observó al novato y asintió con la calma que solo los años le habían enseñado a dominar. Aunque Raúl era hábil y prometedor, no había vivido las jornadas de tensión y riesgo que marcaban la vida de un inspector de su experiencia. Este asalto no era un robo cualquiera. Márquez ya intuía que se trataba de algo mucho más profundo. A lo largo de su carrera, Márquez había aprendido a leer las señales, esas señales que solo los viejos del cuerpo podían detectar, esas que no aparecían en los informes ni en los manuales. Sabía que los asaltantes, atrapados en el edificio de piedra del Banco Central, no habían calculado simplemente llevarse una bolsa de dinero, de alguna forma, parecían apostar a algo mayor. La duda se instaló en su mente, ¿era posible que este golpe tuviera motivaciones políticas? En un país aún en plena transición, cualquier chispa podía provocar un incendio. Mientras se acercaba a la entrada del banco, observó a las decenas de curiosos y periodistas que se agolpaban tras el cordón de seguridad. Entre ellos estaba Ramón Salas, un veterano reportero que lo había seguido en numerosos casos y que, con su sombrero de ala ancha y libreta en mano, le dedicó una mirada cargada de preguntas silenciosas. Javier bajó la vista, sin ánimo de intercambiar palabras. No quería dar lugar a rumores, no quería confirmar ni desmentir. En esta misión, cada palabra mal interpretada podía desencadenar una tragedia. Dentro de la improvisada sala de control, una decena de uniformados trataban de mantener el orden, recibiendo información fragmentada de todas partes. Márquez sintió una vez más el peso de su responsabilidad, como una roca en el pecho. Encendió otro cigarrillo, y en ese breve instante, recordó las palabras de su esposa, Inés, quien cada noche le reprochaba el alto riesgo de su trabajo y la presión que recaía sobre sus hombros. Sin embargo, ella siempre lo veía salir al amanecer, sabiendo que, para Javier, proteger Barcelona era algo tan necesario como respirar. De repente, la voz de su superior lo sacó de sus pensamientos. «Javier, tenemos a alguien al teléfono», uno de los asaltantes. «¿Quieren negociar?». Márquez asintió y apagó el cigarrillo en el suelo. Este era su trabajo, la razón por la cual estaba aquí y no en otro lugar. Con el rostro sereno, tomó el auricular que le extendían, mientras su mirada se endurecía, lista para enfrentarse a lo que viniera. Sabía que, aunque la situación estaba bajo control aparente, el peligro era real, y cada segundo que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de los rehenes atrapados dentro. La tensión era palpable mientras sostenía el teléfono en la mano, sintiendo como el peso de las palabras que diría marcaba el inicio de un día que quedaría grabado en la historia de Barcelona y en su memoria para siempre. La calma habitual de un sábado por la mañana en el Banco Central de Barcelona se vio interrumpida con la precisión de un trueno. A las 9 en punto, mientras los empleados realizaban los primeros trámites del día y algunos clientes hacían fila, un grupo de hombres irrumpió con armas en la mano. Dirigidos por José Juan Martínez Gómez, conocido como El Rubio, 11 asaltantes tomaron el control del edificio en cuestión de segundos. La gente quedó paralizada por el miedo cuando uno de los atracadores lanzó una ráfaga al aire, gritando órdenes y exigiendo silencio. Cualquiera que intentara resistirse o correr sería el primero en pagar. El banco estaba ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Barcelona, la Plaza Cataluña, y comprendía todo un edificio de 7 plantas con accesos múltiples, incluido uno directo desde la famosa Rambla de Barcelona. Aquella mañana, la policía tardó apenas 23 minutos en recibir la llamada anónima que los alertaba del asalto en curso. El operador intentaba reunir información mientras en la línea se escuchaban sonidos de gritos y disparos de fondo. La sede de la Policía Nacional se puso en alerta máxima, y Javier Márquez,
ya en la comisaría tras otra noche sin dormir, recibió la noticia con el ceño fruncido y el pulso acelerado. Mientras tanto, en el banco, el rubio daba instrucciones a sus hombres para que aseguraran cada piso. Los rehenes, incluidos empleados, clientes y transeúntes desprevenidos, fueron agrupados en la planta baja. La tensión en la atmósfera era palpable, el miedo se podía ver en las miradas fijas de aquellos que habían sido atrapados en el momento equivocado. El rubio no dejaba lugar para dudas, él y sus hombres estaban dispuestos a lo que fuera para llevar a cabo el plan. Alrededor de las 2:30 de la tarde, mientras Javier organizaba la estrategia inicial en la zona acordonada frente al banco, una nueva pieza de información sacudió la escena. Las redacciones de los principales periódicos de Barcelona recibieron un aviso, un comunicado mecanografiado y dejado en una cabina de teléfonos cercana a Plaza Cataluña. En él, los atracadores revelaban sus exigencias. No se trataba solo de dinero o de un asalto común. Exigían la liberación de 4 militares implicados en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, entre ellos el famoso teniente coronel Tejero, y 2 aviones en los aeropuertos de Barajas y el Prat para escapar con ellos. Las condiciones eran claras, así como la amenaza, de no cumplirse las demandas en 72 horas, ejecutarían a 10 rehenes de inmediato, y a 5 más cada hora hasta obtener lo que querían. Este giro inesperado activó de inmediato una alerta nacional. En Madrid, el gobierno formó un gabinete de crisis y envió al general José Aramburu Topete, entonces director de la Guardia Civil, para gestionar el operativo desde una oficina cercana al banco, en la sede del Banco de Bilbao. La posibilidad de que miembros de la Guardia Civil estuvieran involucrados en el golpe planteaba una situación explosiva en un país aún inestable tras el intento de golpe de Estado. Javier Márquez, al leer el comunicado en manos de un agente, sintió una punzada en el estómago. Sabía que estaba lidiando con algo más que con un atraco. Este era un asalto con tintes políticos, un golpe que podía desestabilizar la situación del país entero. Mientras analizaba el escrito con detenimiento, pensó en los rehenes atrapados y en la frialdad con la que aquellos hombres estaban dispuestos a tomar vidas para conseguir su objetivo. Su teléfono vibró de repente, era una orden directa del cuartel general. Los atracadores parecían tener nexos con la extrema derecha, y la prioridad era evitar una escalada de violencia. Márquez tomó aire, comprendiendo que estaba a punto de entrar en el operativo más complejo de su vida. La Plaza de Cataluña y la parte superior de las Ramblas se convirtieron en una zona fantasma. Las autoridades, comprendiendo la gravedad de la situación y el peligro potencial para los transeúntes, organizaron una evacuación inmediata de las calles y los edificios aledaños al banco. Javier Márquez, junto a sus compañeros de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil, se encargaba de coordinar el cordón de seguridad en una atmósfera que se hacía más tensa a cada minuto. A las pocas horas del asalto, una ambulancia entró al perímetro con sirenas apagadas. Los atracadores, en un gesto calculado, permitieron que 2 rehenes fueran evacuados. Uno de ellos, una mujer herida de bala, fue trasladada en camilla mientras los periodistas, obligados a mantenerse a distancia, observaban sin perder detalle. Para Márquez, este primer gesto de los asaltantes resultaba ambiguo. Si bien cumplían con la demanda de liberar rehenes heridos, también enviaban un mensaje claro: no dudarían en hacer daño a los cautivos si sus exigencias no eran tomadas en serio. El inspector seguía con atención cada movimiento desde la sede del gabinete de crisis, instalada en el Banco de Bilbao, a escasos metros del Banco Central. La situación era frágil y cada decisión podía hacer tambalear el equilibrio del asalto. Poco después de la evacuación de los heridos, llegó otra demanda desde dentro del banco: comida para los rehenes y los miembros del comando. Se ordenó el primer intercambio, en el que se entregó comida a los asaltantes a cambio de la liberación de otro rehén, un pequeño respiro para la policía, que observaba la operación con creciente ansiedad. Mientras tanto, en las salas del gabinete de crisis, un nombre comenzó a circular entre los oficiales de inteligencia y los altos mandos: Gil Sánchez Valiente. Este hombre, supuesto implicado en el reciente intento de golpe de Estado del 23 de febrero, había desaparecido desde entonces. Algunas fuentes de inteligencia sugerían que podría estar involucrado directamente en el comando de El Rubio, lo que significaba que el asalto podría estar conectado a una célula de extrema derecha con intereses más oscuros de los que se habían anticipado. Javier, al escuchar el nombre de Valiente, sintió una inquietud creciente. La posibilidad de que el asalto no fuera solo un acto de atraco sino una maniobra política disfrazada estaba cobrando cada vez más fuerza. La tensión creció a medida que los minutos avanzaban.
Javier sabía que cada movimiento debía ser calculado, cada palabra intercambiada con el comando analizada con meticulosidad. En su mente repasaba las estrategias aprendidas y las decisiones que podrían marcar el destino de los rehenes atrapados en el banco. La noche caía y el inspector, junto con el resto del equipo, se preparaba para un largo y difícil asedio donde el más mínimo error podía desencadenar una tragedia irreparable. Las horas avanzaban y, con ellas, la presión sobre el equipo policial aumentaba. En el interior del Banco Central, el Rubio y sus hombres comenzaron a darse cuenta de que el cerco establecido por las autoridades no tenía intención de ceder. En una maniobra desesperada, los asaltantes intentaron excavar un túnel a través de los sótanos, esperando encontrar una salida subterránea hacia la libertad. Sin embargo, los muros de piedra no cedieron a las herramientas improvisadas que llevaban, y el plan se desmoronó tan rápido como surgió. Mientras la frustración crecía entre los atracadores, Javier Márquez observaba desde el puesto de mando, consciente de que el cerco estaba logrando el desgaste que esperaban. El inspector sabía que cada intento fallido de los asaltantes incrementaba las posibilidades de una rendición, pero también aumentaba el riesgo de represalias contra los rehenes. La situación, tensa y explosiva, estaba en el filo de la navaja. Al caer la tarde, los asaltantes, sin salida y con los ánimos caldeados, comenzaron a apilar billetes del banco en un gesto que dejó perplejas a las autoridades. ¿Era un simple acto de provocación o estaban planeando una maniobra aún más desesperada? Las negociaciones continuaban, aunque cada vez más fragmentadas y tensas, mientras la noche envolvía el edificio y todos los ojos de la plaza se centraban en aquel símbolo de poder y desesperación. Pasada la medianoche, las autoridades lograron evacuar a otro rehén, lo cual daba un pequeño alivio al equipo de Márquez, pero el desgaste psicológico en ambos bandos era evidente. A las 6 de la mañana, después de una noche de espera y vigilancia constante, la policía intensificó sus esfuerzos para incidir en la moral de los asaltantes. Se envió una tanqueta equipada con un megáfono para transmitir un mensaje a los atracadores, intentando persuadirlos de que su situación era insostenible. Pero en ese mismo instante, se desencadenó un fuego cruzado cuando los asaltantes, sintiéndose provocados, dispararon contra el vehículo. Para Javier Márquez, aquel breve intercambio de balas fue una señal de alerta. Los asaltantes estaban cada vez más nerviosos y sus respuestas, más violentas. A lo largo de la mañana, con una tensión palpable, hubo más intercambios de rehenes, y Javier aprovechó cada momento para intentar entender la mentalidad de los hombres atrapados en el banco. Al mediodía, el gobernador civil de Barcelona y el director general de la policía se reunieron en el lugar. La presencia de altos mandos intensificó la presión sobre el equipo de Javier, quien no podía permitirse errores. Para añadir una nueva capa de provocación, uno de los asaltantes, cubriéndose detrás de un rehén, salió a pasearse por los alrededores del banco, en un acto desafiante que buscaba, sin duda, hacer saber que no estaban dispuestos a ceder sin más. En el centro de toda esta tensión, Javier se mantenía firme, evaluando cada detalle y preparando al equipo para un desenlace que sabía podría llegar en cualquier momento. La aparente calma de la plaza encubría una tormenta, y el inspector Márquez, ahora más que nunca, entendía que el próximo movimiento sería crucial para definir el destino de todos los involucrados en aquel asalto sin retorno. El domingo avanzaba, y después de casi 2 días de tensión extrema, las primeras señales de rendición de los asaltantes parecían asomar. En el centro de mando, el inspector Javier Márquez seguía cada detalle de las negociaciones, atento a cualquier cambio en la actitud del grupo liderado por El Rubio. Sin embargo, a las 7:55, en un giro inesperado, un francotirador de la policía tomó una decisión drástica: abatir a uno de los asaltantes que retenía un rehén en la azotea del banco. La caída del cuerpo generó un efecto de conmoción dentro del edificio y entre los rehenes, ya exhaustos y aterrorizados. La tensión subió de golpe al máximo, y los nervios entre los asaltantes estallaron. La situación se volvió aún más caótica cuando El Rubio y sus hombres, profundamente alterados por la pérdida de su compañero, comenzaron a gritar amenazas de represalias. Pero Javier y su equipo ya no podían dar marcha atrás. Sabían que esa oportunidad era única para tomar el control total de la situación y liberar a los rehenes antes de que fuera demasiado tarde. Con la autorización de sus superiores, los agentes del Grupo Especial de Operaciones, GEO, iniciaron la entrada táctica desde la azotea. Los GEO se desplazaron con precisión y sigilo, descendiendo piso por piso en una maniobra cuidadosa. Desde la base, Javier coordinaba la operación, consciente de que cada minuto contaba y que más de 200 personas seguían retenidas dentro del banco.
Los comandos avanzaban, superando los obstáculos mientras el Rubio, consciente de que el cerco se cerraba, planeaba su última jugada. Cuando la situación se volvió insostenible para los asaltantes, el Rubio tomó una decisión desesperada: liberar a los rehenes y mezclarse con ellos en un intento de escape. Siguiendo su orden, la multitud de rehenes comenzó a salir por la puerta principal de la sede en la Rambla, entremezclados con los atracadores que buscaban confundirse y escabullirse en medio del caos. La policía, preparada para esta maniobra, había acordonado la salida y obligaba a todo el que salía del edificio a tumbarse en el suelo. Javier, con sus nervios en máxima alerta, se desplegó junto a sus hombres para asegurar que nadie escapara sin ser identificado. En cuestión de minutos, el equipo logró identificar y detener a 9 de los asaltantes, poniendo fin al asedio del Banco Central. Con los atracadores bajo custodia, Javier sintió una mezcla de alivio y cansancio abrumador. La operación había terminado, pero las marcas de aquellos días intensos seguirían presentes en su memoria. Mirando el edificio, desgastado por la tensión, entendió que el verdadero reto no solo había sido enfrentar a los asaltantes, sino también gestionar el pánico, la incertidumbre y la responsabilidad de una misión donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con el final del asalto, se respiraba un aire de alivio en la Plaza de Cataluña. La operación concluyó con un solo fallecido y un rehén herido, un resultado inesperadamente positivo dadas las circunstancias. Sin embargo, uno de los atracadores logró escapar, dejando una pregunta abierta sobre la eficacia total del operativo. Al examinar a los detenidos, quedó claro que las motivaciones detrás del asalto no eran ni políticas ni militares, sino puramente criminales, alejadas de las teorías iniciales que especulaban sobre un vínculo con el reciente golpe de Estado. En una rueda de prensa, el general Aramburu resumió los hallazgos con dureza, refiriéndose a los asaltantes como una banda de chorizos, macarras y anarquistas. Las palabras del general parecían querer cerrar el caso y reducirlo a un acto de delincuencia sin importancia política, algo que el gobierno, representado por Calvo Sotelo, también intentó transmitir, aunque sus respuestas a los grupos parlamentarios fueron ambiguas y poco contundentes. El inspector Javier Márquez, quien había seguido cada paso de la operación, observó cómo la narrativa oficial intentaba restar peso a los hechos. Para él, las vidas afectadas en aquellos 2 días de caos no podían olvidarse tan fácilmente. A medida que los asaltantes se enfrentaban condenas de entre 30 y 40 años, Márquez no podía evitar pensar en las grietas que aquel evento había dejado en la sociedad española, apenas meses después de un intento de golpe que aún resonaba en la memoria colectiva. La versión oficial del gobierno, tras la resolución del asalto al Banco Central de Barcelona, no tardó en establecer que los atracadores eran simples delincuentes, sin ninguna implicación política ni vínculo con el reciente golpe de Estado. El gabinete de crisis, encabezado por el general Aramburu, dio por cerrado el caso, minimizando el impacto de lo sucedido y categorizando a los asaltantes como una banda de criminales desorganizados. Sin embargo, las dudas y los rumores comenzaron a surgir en cuanto se filtraron detalles que no encajaban con la narrativa oficial. En una entrevista realizada en 2009, José Juan Martínez Gómez, conocido como El Rubio, líder del comando, cambió por completo el relato del asalto. Según sus declaraciones, él no había planeado el robo de forma independiente, sino que fue contactado por 2 figuras del Círculo de Inteligencia y Seguridad del país, Luis, jefe de operaciones encubiertas del CSIC, y Emilio Alonso Manglano, subdirector de seguridad. Según El Rubio, el asalto al banco no era un simple robo, sino una operación encubierta para apoderarse de documentos comprometidos que se encontraban en el interior de la entidad. Los documentos, según El Rubio, contenían información clave sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, las capitanías generales que se habían comprometido a actuar, la figura de Alfonso Armada como presidente del Gobierno de Concentración Nacional, y el acuerdo de la monarquía con el golpe. Aquellos papeles podrían haber tenido consecuencias devastadoras si llegaban a manos equivocadas. A medida que el comando tomaba el control del banco, El Rubio se apoderó de los documentos y los colocó en una funda de cuero, listo para su extracción. Sin embargo, la operación comenzó a desmoronarse cuando los GEO irrumpieron en el edificio. En la primera salida de rehenes, El Rubio pudo haber sacado los documentos, pero no lo hizo. El capitán Enrique Esteban, segundo jefe de la unidad de los GEO, recordó en sus declaraciones que si los rehenes hubieran salido con algo en sus manos, todo el operativo habría fracasado, provocando una reacción inmediata y letal por parte de la policía.
A pesar de la oportunidad, el rubio eligió no arriesgarse, sabiendo que si los documentos caían en manos de las autoridades, todo el plan quedaría al descubierto. La verdad sobre lo sucedido seguía siendo un misterio, y los detalles que se filtraban sobre el supuesto contenido de los documentos reavivaban las sospechas de que el asalto podría haber sido mucho más que un simple acto criminal. Mientras tanto, el inspector Javier Márquez no podía evitar pensar que la historia oficial estaba lejos de ser la última palabra sobre lo que realmente ocurrió aquella mañana en el Banco Central de Barcelona.